Yo pienso que el euro que conocemos, es una moneda que es una divisa que no hay que olvidar cómo nació, su nacimiento, ¿no? O sea, el euro nació conceptualizada para los países de la antigua área del marco. Es decir, Alemania, Austria, Holanda, es decir, países que tenían unas características económicas muy parecidas, una productividad semejante y una homogeneidad realmente muy palpable. Esa era la idea con la que fue acuñada el euro, y más concretamente que el euro, el ECU, el famoso ECU, ¿no? Bien. Luego esta idea cambió porque había un exceso de capital en la Europa central y, por ejemplo, países que nunca tenían que haber entrado como entraron, que fue España, fueron introducidos, bueno, pues pura y simplemente para hacer negocio vía inversión, con lo cual aquella idea cambió. Bien, hoy el euro, más que una moneda que favorezca la unidad económica de los países, yo pienso que está orientada sobre todo a favorecer el negocio económico, o sea, el negocio sobre todo de las grandes corporaciones. Fíjese usted que los países que ha citado, ¿no? O sea, República Checa, Polonia, países que están lejísimos de lo que era aquella idea originaria del área del marco. En consecuencia, claro, si estos países tienen que o quieren, mejor dicho, introducirse en la economía europea, por fuerza tendrán que renunciar a sus monedas e integrarse en el euro, lo cual significará, evidentemente, asumir y aceptar las reglas que Bruselas les marque. Bueno, mire, sobre el tema este de Olimpiadas y mundiales de fútbol y estas cosas, yo soy muy escéptico. Por ejemplo, de las poquísimas Olimpiadas, de los poquísimos Juegos Olímpicos que han sido rentables en términos económicos, han sido los de Barcelona, pero los que vinieron a continuación, que fueron los Juegos Olímpicos de Atlanta, aquello fue una ruina absolutamente estratosférica. Yo más que tomar como referencia el Mundial de Rusia de fútbol, yo tomaría el año 2018. Yo creo que el 2018 va a ser un año crucial. No únicamente para Rusia, sino en general para toda la economía mundial. ¿Por qué? Yo pienso que en el 2018 va a estallar, va a ponerse en manifiesto la tercera ola de la crisis, de aquella crisis que empieza en el 2007, y que básicamente estará basada en la banca y en la deuda. Es decir, la banca tiene una estructura basada en unos activos, muchos de los cuales no valen absolutamente nada o muy poco, y en segundo lugar la deuda ha llegado a unos niveles que pura y simplemente no se puede pagar. Entonces esto ha estado mantenido artificialmente a base de anfetaminas, a base de estímulos, a base de tipos de interés a cero, pero esto no se puede aguantar más. Y yo pienso, en mi opinión, que en el 2018 todo esto se pondrá de manifiesto. El gran problema para mí, para Rusia, no es tanto esto, no es tanto el estado de la banca o la deuda, como otro problema, y es que la economía rusa está muy basada en materias primas. Entonces, en la exportación de materias primas. En consecuencia, como por suerte o por desgracia, no lo sé, no es monopolio o no es monopolista Rusia en la producción de estas materias primas y el precio está muy marcado por la evolución económica internacional, yo pienso que si en el resto del mundo hay problemas, esto va a repercutir negativamente en Rusia. Pero insisto, no tanto por la banca o la deuda, porque el nivel de deuda de Rusia, por ejemplo, no es elevado. Es más que nada por esta evolución, ¿no? Con lo cual yo entiendo que, y yo siempre he defendido esto, que Rusia y la Unión Europea tendrían que estrechar más la colaboración económica. A ver, es que yo pienso que el concepto de clase media, el concepto de clase media tal y como se entiende en Occidente, que es esa clase media nacida después de la Segunda Guerra Mundial,
una clase media que tenía unos ingresos basados en los salarios, en unos salarios que eran crecientes, pleno empleo, etcétera, etcétera, ¿eh? O sea, hablamos de esta clase media. Es que yo creo que la clase media está desapareciendo en todas partes, o sea, es decir, no únicamente en Rusia, en todas partes, o sea, está desapareciendo, está retrocediendo en Estados Unidos, está retrocediendo en Francia, está retrocediendo en Alemania, está retrocediendo en España, por descontado. Piense usted, por ejemplo, que en Berlín, hoy, el 50% de la población de Berlín se ha despertado y no sabe si podrá hacer hoy 2 comidas. Entonces, claro, el concepto de clase media está retrocediendo porque la clase media está dejando de ser necesaria. Es decir, la clase media fue inventada para servir de colchón entre la clase baja y la clase alta, con las expectativas de que esa clase baja pudiera ser, a través del famoso ascensor social, pudiera acercarse a la clase media y formar una masa que produjese, consumiese, pagase impuestos, etcétera, etcétera. Pero claro, hoy con la tecnología y la robótica, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, y esto cada vez va más, esta clase media cada vez va a ser menos necesaria. Con lo cual yo pienso que la desigualdad va a aumentar, no en Rusia, en todas partes. A ver, es que yo vuelvo a lo mismo, o sea, es que yo creo, mi opinión personal, y siempre ha sido esta, mi opinión personal, ya desde que se produjo la desaparición de la Unión Soviética, yo pienso que las economías rusa y europea son complementarias en muchos aspectos. Yo creo que tendrían que acercarse las dos economías. La Unión Euroasiática puede funcionar, sí, sí, pero aisladamente entiendo que muy poco. ¿Por qué? En parte por las características del modelo económico ruso. Es decir, yo creo que esta Unión Euroasiática tiene mucho más sentido en colaboración con la Unión Europea. Esta colaboración, cómo luego se establezca, esto habría que verlo. Pero evidentemente, en una economía que está totalmente globalizada, crear compartimentos yo creo que tiene bastante poco sentido. Mire, el concepto de BRIC, no olvidemos quién lo inventó. El concepto de BRIC lo inventó un analista de Goldman Sachs en el año 2000. Es decir, yo pienso que el concepto de BRIC fue un concepto que en su momento tuvo mucha fortuna porque sirvió para atraer inversión, pienso sobre todo en Brasil, etcétera, etcétera. Recuerde, entre paréntesis, recuerde que al principio era BRIC, sin la S final. La S fue añadida después, me planteé a Sudáfrica, muy bien, no sé por qué, ¿no? Pero bueno, pero yo pienso que es un concepto que ha quedado bastante vacío de contenido, ¿no? O sea, Brasil ya ve cómo está, la India está todavía decidiendo qué hace o qué deja de hacer. Sudáfrica tiene unos problemas internos tremendos. Yo vuelvo a insistir, el concepto BRIC es un concepto que se basa en elementos separados. Cada letra es un país, es decir, se basa en unidades. Y yo creo que la evolución tiene que ser hacia la colaboración, hacia la colaboración entre países y entre áreas, más que hablar de elementos independientes. Bueno, España está viviendo, o sea, España yo pienso que está viviendo una ilusión generada por los políticos de turno ya desde hace décadas. O sea, a ver, hay una serie de hechos que se han ignorado sistemáticamente, y es que España
no llegó a la revolución industrial, a la primera revolución industrial, hasta el año 1962, 63, 64. Es decir, España lleva un retraso de un siglo. Si usted analiza la economía española es una economía totalmente dependiente a nivel de energía, etcétera, etcétera, también de inversión, y su generación de PIB desde el lado de la oferta está basada en turismo, con todo lo que ello supone, evidentemente, en construcción de automóvil, que todo son marcas extranjeras, en hostelería, en restauración, es decir, en construcción en su momento. Es decir, España tiene una entidad, la economía española tiene una entidad muy precaria. Lo que pasa es que en estos últimos años, evidentemente, esto se ha camuflado, y la ciudadanía lo ha aceptado, porque evidentemente esto le permitía una serie de alegrías que no tienen base. O sea, yo para mí lo que es la economía española se resume solamente en una cifra. O sea, este año España va a pagar en intereses de la deuda pública 35.000 millones de euros. O sea, es el tercer gasto presupuestario que España tiene. O sea, los tres principales gastos son educación, sanidad y intereses de la deuda. O sea, esta situación yo entiendo que no es sostenible. Lo que pasa es que esto no se explica, no se comenta. No, yo creo que no. Yo creo que no, porque los problemas de la economía española son independientes de sus regiones. Mire, hablemos de Alemania. En Alemania existen 4 estados que son los que sostienen la economía alemana: Baden-Württemberg, Baviera, Hesse y Hamburgo. Y el resto están ahí. Precisamente ahora leí hace unos días, búsquelo porque vale la pena, un artículo que hablaba sobre la división de Alemania, que tradicionalmente se hablaba de la división este-oeste, ¿no? Después de la reunificación. Ahora esta división este-oeste está cambiando y está pasando a ser sur-norte. Es decir, porque por ejemplo ciudades como Leipzig o Dresde, que eran ciudades muy precarias, ahora, y están en la parte oriental, ahora están adquiriendo una importancia muy, muy fuerte. Es decir, en Francia pasa lo mismo. En Francia hay una serie de zonas potentes. En Bélgica tenemos Flandes por un lado y Valonia por otro. Es decir, yo creo que esta crisis, una de las cosas que ha puesto de manifiesto es la crisis del Estado unitario tal y como se ha entendido. Es decir, el concepto de Estado de todos juntos adelante está perdiendo bastante, desde una perspectiva económica, está perdiendo bastante significado. ¿Por qué? Porque evidentemente hay lo que hay donde hay, y lo que no hay, no hay. ¿Qué quiero decir con esto? España es un país que en conjunto es un país, ya hemos comentado antes, que tiene enormes limitaciones. Ahora bien, dentro de esto hay unas zonas que tienen unas posibilidades muy superiores a las posibilidades que tienen otras zonas. Por ejemplo, la tasa de desempleo en España es el 18%, esta es la media. Bien, en España conviven en el sur una realidad que es Cádiz, con una tasa de paro que supera el 30%, y luego hay otra realidad en zonas de Guipúzcoa, en el norte, con tasas de paro del 2% y menos. Es decir, esto que nos pone de manifiesto, que son dos galaxias totalmente distintas. Entonces, esta realidad es independiente de que haya un Estado único o que haya distintas regiones. ¿Por qué? Porque las limitaciones que tiene Andalucía, o que tiene Extremadura, o que tiene Castilla-La Mancha, o que tiene Galicia, o que tiene Asturias, son limitaciones que no las va a arreglar un Estado. Es verdad que un Estado único, o si estas regiones que tienen unas limitaciones enormes no hubieran tenido una estructura propia de gobierno,
sus gastos hubieran sido menores. Esto es verdad. Y esto ha sido puesto de manifiesto por una serie incluso de políticos, ¿no? Y desde un Estado central a estas regiones se hubiera podido realizar una mayor o una mejor dicho, administración de recursos. Ahora, por ejemplo, el último gobierno de Aznar, o el gobierno de Aznar, obligó a la comunidad autónoma de Aragón a aceptar sanidad, porque Aragón no quería aceptar esa competencia, porque era carísima, o es carísima, ¿no? Entonces, pero yo pienso que no, yo pienso que la realidad es la que es, y la realidad de España me refiero, y cada zona tiene sus capacidades y sus posibilidades, y un Estado único esto no lo puede dar la vuelta. Yo pienso que a ver, ¿cómo le diríamos esto? O sea, en la línea anterior, es decir, en la línea de pensar en términos de Estado, la respuesta es que sí, que España está condenada a estar a la cola, juntamente con Grecia, Portugal y tal, los famosos PICs, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no tanto es por el tema educativo como por un tema estructural de modelo productivo. Por ejemplo, hay profesionales españoles que han emigrado al exterior y que están llevando una carrera de éxito profesional tremenda. Es decir, que en España ha habido y hay profesionales realmente muy buenos, ¿no? Formados en España. Ahora bien, pensando en términos, como hablaba antes, de zonas y crear estas zonas de cooperación, yo pienso que habrá zonas que van a quedar, pero no solo en España, ¿no? En España, en Francia, en Italia, habrá zonas que van a quedar atrasadas o más rezagadas y otras zonas que van a tener muchas más posibilidades. Ahora bien, el gran problema que tiene España, y esto sí que es un tema que habría que darle la vuelta, no sé cómo, pero habría que darle la vuelta, y es que si se pretende mantener unas estructuras regionales que se han visto que no tienen viabilidad, que no son viables, España va a perder muchísimo, realmente va a perder muchísimo. Por ejemplo, Extremadura es una región que está recibiendo cada año el 17% de su PIB de las regiones que perciben. O sea, esto es lo único que está indicando es que Extremadura tiene un problema. O sea, abordemos ese problema, es decir, ¿qué pasa con Extremadura, ¿no? Y esto no se está haciendo. No se está haciendo por una cuestión, entiendo, puramente de clientelismo político. Entonces aquí hay un error. A ver, yo siempre he tenido una teoría, o sea, decir, cuando algo sale, cuando algo de calibre sale, me refiero, en cualquier país, no solo en España. Lo que pasa es que en España posiblemente sea más debido a las características españolas, ¿no? O quien dice España dice Italia, ¿no? Yo siempre he pensado de que sale únicamente una parte de lo que realmente hay. Puede que salga lo más significativo, puede que salga lo más interesante en términos políticos, pero lo que no interesa que salga no sale. Es decir, concretamente su pregunta, yo creo que sí, yo creo que lo más gordo, lo más potente, lo que tiene más peso, no ha salido y posiblemente no salga nunca a la luz. Bueno, a ver, mire, yo pienso que sí, o sea, y no es de ahora, o sea, yo recuerdo, yo era muy pequeño, pero yo recuerdo durante el franquismo, el 1 de mayo, que como usted sabe es la fiesta del trabajo, en España se emitían 2 partidos de fútbol por televisión, es decir, para que la gente estuviera pendiente de los partidos de fútbol y no estuviera pendiente de otras cosas. La mayor manifestación que ha habido nunca en la historia de la ciudad de Sevilla tuvo lugar cuando el Sevilla Club de Fútbol, debido a sus deudas, se le amenazó con bajar a segunda división. Es decir, el fútbol realiza una función de ocio, evidentemente, pero a la vez realiza una función para reducir el mal ambiente social. Con lo cual yo pienso, y además genera un negocio monstruoso. Yo pienso que al fútbol se le van a seguir permitiendo
muchísimas cosas, precisamente debido a esta función que tiene en el mantenimiento del orden público. Y en consecuencia, que se paguen las salvajadas que se pagan por ciertos jugadores, pues eso es muy bueno, porque las personas hablan, los medios hablan de esto y no hablan de otra cosa. Y al margen de que estos futbolistas por los que se pagan estas salvajadas generan un gran negocio. Yo recuerdo que el caso Beckham, por ejemplo, el jugador Beckham, que fue uno de los primeros fichajes supergalácticos que se hizo en España, en pocos meses estaba amortizado este jugador, la salvajada de dinero que se pagó por él. Es decir, al margen de que es un negocio, o sea, es un negocio, genera negocio, y aparte de esto tiene una función social, con lo cual, vamos, no veo ningún motivo para que la atmósfera del fútbol cambie. A ver, aquí estamos mezclando cosas bastante distintas. O sea, a ver, el caso del Reino Unido, el caso de Chile y el caso de la República Checa, es verdad que tienen moneda propia, pero no tienen absolutamente nada que ver uno con el otro, absolutamente nada. De entrada, el Reino Unido. El Reino Unido es un país... hablamos de Reino Unido, pero en realidad estamos pensando en Inglaterra, ¿eh? O sea, esto lo tenemos claro, ¿eh? Bien, es un portaaviones, o sea, es decir, es un portaaviones entre lo que es Estados Unidos y lo que es Europa. Es que a nadie le convenía que la libra esterlina entrase en el euro. A los primeros, a los británicos, por descontado, pero es que a nadie le convenía. Esto por un lado. El caso de la República Checa es un país muy pequeño, que tiene unos lazos totalmente vinculados con Alemania. O sea, es decir, no estoy diciendo que la economía checa sin Alemania no existiría, pero vamos, o sea, es un caso muy concreto. Y Chile, claro, es que, a ver, Chile, le recuerdo que es uno de los países más desiguales del mundo, el caso de Chile. Chile es un país que tiene su economía basada prácticamente en 4 cosas: el cobre, la harina de pescado, en fin, en 4 cosas. O sea, es una economía muy limitada, un país muy pequeño, con muy poca población, la población indígena está totalmente marginada, es decir, Chile en Europa sería absolutamente inviable, ¿no? Entonces, muy volcado hacia el exterior, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, y son países que a su vez no tienen que ver nada con la estructura económica de España. O sea, España es un país que, como hemos dicho, depende totalmente del exterior. Yo les recuerdo que en las listas que se elaboraron de los países que entrarían en el euro, España no aparecía absolutamente en ninguna lista. España no entró en el euro, España fue introducida en el euro, porque evidentemente entrar en el euro, un país que entrara en el euro, automáticamente su riesgo país disminuía en vertical, y esto permitía la entrada de capital exterior para hacer negocio. Piense que el boom de la construcción en España no hubiera tenido lugar si España no hubiese entrado en el euro, ¿no? Con lo cual, si España hubiese seguido con la peseta, su situación hubiese sido realmente mucho peor de lo que fue. Es decir, el gran problema de España es que España no estaba preparada para entrar en el euro, porque su productividad era mucho más baja, etcétera, etcétera, pero por otro lado quedarse fuera, teniendo en cuenta que prácticamente el 60% de su comercio exterior lo hacía por Europa, significaba marginarse. Es decir, por eso le decía antes que lo realmente interesante para España hubiera sido una entrada progresiva en el euro. Es decir, España haber seguido con la peseta unos años más, haber ido preparando su economía para incorporarse al euro por plazos, que hubiera afectado a sectores o a situaciones, por ejemplo, que
se hubiera aceptado el euro para los turistas que venían a España, en fin, una serie de elementos. Pero claro, entrar en bloque significó lo que significó, o sea, una inflación de narices, una pérdida de poder adquisitivo, claro, porque la economía española no estaba preparada. Entonces, claro, siguiendo con esta historia, si ahora España pretendiera salir del euro, sería, sería la catástrofe para España. O sea, usted piense que España, después de Estados Unidos, es el segundo país que tiene una deuda exterior sobre PIB más alto. España tiene esa deuda exterior en euros y básicamente en euros y en dólares. Con lo cual España, con su peseta, ¿cómo demonios iba a poder devolver esa deuda? Es decir, España entró mal en el euro, pero entró, y ahora salir sería, vamos, absolutamente catastrófico, con lo cual es que no, o sea, creo que es implanteable. A ver, es que, a ver, yo creo que aquí se mezclan dos cosas. Uno es la cultura y la idiosincrasia de cada país y el otro es el tema económico y monetario. Yo pienso, no mañana, pero yo pienso que vamos hacia una moneda mundial. Y yo en esta línea pienso que el Bitcoin ha sido un ensayo de moneda mundial. Un ensayo que ha sido exitoso, un ensayo que ha funcionado. Que el Bitcoin se utilice en la economía negra y en... Esto es otro tema. El Bitcoin ha demostrado que ha funcionado, funciona. O sea, una moneda mundial es factible. Bien. Si tendemos hacia una moneda mundial, lógicamente tiene que ser una moneda que esté formada por una cesta de las principales monedas, de las monedas más significativas que hoy existen. Y en esa cesta de monedas, luego ya veríamos cada moneda como qué peso tiene en esa moneda mundial. Evidentemente, la corona danesa, la corona sueca, evidentemente tienen que estar, porque le recuerdo, por ejemplo, que la corona danesa es una moneda refugio, o sea, es una moneda de refugio, ¿no? Con lo cual, claro, el euro sería superado por esta moneda mundial, porque evidentemente se integraría, con lo cual quedaría la economía de estos países diluida más en esta cesta, ¿no? Claro, teniendo en cuenta además que lo que tendemos es a superar el concepto de Estado e ir hacia zonas económicamente más factibles y más viables, yo creo que la combinación de estas dos cosas, un país, una zona económica potente y evidentemente viable de un país nórdico puede convivir perfectamente con una zona económicamente viable y potente de un país del sur, sin ningún problema. Es decir, yo no veo ningún problema en que la economía de Flandes conviva con la economía del Véneto, por ejemplo, absolutamente ninguno, a pesar de que uno es un país o está dentro de un país, podríamos decir nórdico, seminórdico, y el otro en un país del sur, ¿no? Ahora, claro, es cierto que hoy por hoy la economía de Suecia o la de Dinamarca no tiene nada que ver con la economía de España, absolutamente nada. Pero bueno, yo pienso que Euskadi tiene mucho en común con Dinamarca, muchísimo, a nivel económico me refiero, culturalmente es otra cosa. Y Extremadura o Andalucía realmente muy poco. Con lo cual ya no estamos hablando tanto a nivel de país como estamos hablando más a nivel de zona económica, ¿no? Muchas gracias por la entrevista, ha sido un placer. Muy bien, gracias a ustedes.